Empezamos con 16 aspirantes, pero dentro de 2 horas solo quedarán 6. Escribo discursos para los políticos de nuestro país. ¿Qué tal? Si pudiera, tío, cogería mi cerebro y se lo daría a esa persona y digo, tío, hazlo así. Porque ¿de qué se queja? De todo. De todo. Es que de verdad. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Nos hemos levantado, hemos estudiado Mucho, hemos estudiado mucho. y ahora pues Pero ya a seguir. toca la diversión. Ahora toca cerveza, cerveza, cerveza. ¡Wow! Que nos atropella el coche. Pues Bueno, nada, pues nada. vamos a disfrutar de este día. tan Estamos- bonito. Y al despertar ya mi vida sabe algo que no conoce. Pa, 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 pa. Camilla. Empieza un día decisivo en la factoría y los traders rebajan tensiones con una visita muy especial. La experta en comunicación y comportamiento no verbal, Mónica Galán. Os quiero dar la enhorabuena. O sea, sois los supervivientes por el momento. Habéis pasado mucha tensión. Sé que algunas pruebas han sido de toma pan y moja. Y oye, yo que hablo de hablar en público, o sea, estar aquí y exponerse y jugarse que te aman o te odian, eso solo pasa cuando uno está donde tiene que estar. Y más vosotras y vosotros que estáis resistiendo y que estáis, por lo que sé, en la 4ª semana, dando un paso adelante y aprendiendo de los mejores. Así que eso es lo que yo hago. Les enseño a hablar en público de una forma más eficaz, más eficiente y más efectiva. Y escribo discursos, a veces incluso para los políticos de nuestro país. ¿Qué tal? Me pasa un poquito como a vosotros y vosotras cuando en la familia decís, ¿a qué te dedicas ahora? Y tú, bueno, a ver cómo cuento esto. Trabajo en el Cuerpo Nacional de Policía, colaboro con ellos en algunas ocasiones puntuales, porque soy experta en comportamiento no verbal y detección de la mentira. ¿Qué tal? Estáis un poquito más incómodos ahora. Bien, es cierto que algunas veces es, cariño, ¿te apetece que vayamos este domingo a ver a mis padres? Y Rubén hace algo como esto. Claro. El 78% de las personas tienen glosofobia o miedo a hablar en público. Yo creo que hay un punto en que nos toca hablar de lo que somos. Porque, ojo aquí, la gente va a valorar cuánto de profesionales sois en lo vuestro por cómo lo comunicáis. Entre el ser y el parecer no podríamos elegir solo una, ¿vale? Yo estoy con vosotros. Parecer bueno y no serlo es una pena. Ahora bien, ser bueno y no parecerlo es un drama nacional. Esto no lo digo yo ahora porque esté de moda. Esto lo decía hace 2300 años Aristóteles. Saber contar una idea es tan importante como la propia idea. ¿Qué es lo más importante de la comunicación? Los que lo están viendo, las personas que lo están viendo en casa, que aprenden, que les estáis inspirando. Eso es fundamental. Porque sois un ejemplo. Por eso estoy tan orgullosa de lo que me han dicho de vosotras, chicas, de vosotros. Porque brillar no es para ser aquí un chulito o un valiente, es que le estáis dando motivos a otros para brillar. Y eso vale oro. Esto os honra profundamente. Si eres uno más, eres uno menos. Busca tu diferencia. Inspira desde ahí. Entonces, que alguien nos escuche es un súper esfuerzo. El tiempo es oro, pero la atención es diamante. Si alguien te está escuchando es como para darle las gracias. Sois tan buenos como seáis capaces de comunicar que sois buenos. Están midiendo vuestra valía profesional. Por supuesto, los números hablan solos, es verdad. Pero en esto tenéis una nueva profesión. Y cada vez que habléis de esto, será inspirador si conseguís generar un mensaje que impacte a las personas. Inspirador porque todo el mundo puede hablar en público. Todo el mundo. Todo el mundo puede aprender a hablar bien en público. Porque para hablar bien en público uno necesita una sola cosa. Pensar bien en privado. Para mí ha sido un honor venir a serviros. Ojalá el método Bravo os ayude. Muchísimas gracias. En el trading es importante confiar en uno mismo. Saber cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades hacen que planifiques mejor tus estrategias. Por eso, la factoría les ha preparado una dinámica para ayudarles a gestionar mejor las emociones. ¿Y qué esperas que digan tus compañeros? Yo qué sé, que me van a poner a caldo, que echarlo mucho, que hablo muy fuerte. Bondadosa, tiene carácter, Judith. un pelín quejica y buena persona.
Porque, ¿de qué se queja? De todo. ¿De todo? Es que de verdad. Compañera y amiga con mayúscula. Y cara desencajada. Eso es porque cuando discuto y pienso que tengo la razón dicen que me cambia la cara. No es que lo digan, es que es verdad, me cambia la cara. En breve se abrirán los mercados para 2 de los traders. ¿Se volverá a sentar otra vez Judith en el atril? Los compañeros nominarán esta vez al alza o a la baja. Los 4 concursantes en zona de peligro están a punto de descubrir su destino. Estamos a punto de presenciar un nuevo duelo de trading y eso significa que al final de la sesión, uno de los concursantes va a tener que decir adiós a la factoría. Esta semana, el ranking ha estado muy ajustado. ¿Habrá sorpresas? Empezamos esta aventura con 16 aspirantes, pero dentro de 2 horas solo quedarán 6. Hoy nos espera una sesión llena de emociones en las que todos se han estado preparando de forma muy dura toda esta semana, tanto en las clases como en los retos. Es el momento de saber qué 4 traders van a estar en esa zona de peligro. El ranking semanal va a determinar quiénes se van a enfrentar en el duelo final. Así que, si os parece, vamos a ver el ranking. Pues tenemos a Belén, Eric, Judith y Javier. Por favor, si os colocáis en la zona de peligro. Considero que ha sido una de mis mejores semanas, por así decirlo, y quedarme ahí nominada pues sería un poco injusto bajo mi punto de vista. No me gustaría tradear con ninguno, porque la verdad es que son todos muy peligrosos. La verdad que estoy muy tranquilo, no sé el por qué, no sé si es porque confío tanto en mí que me da esa tranquilidad. Vamos a decir que los compañeros esta semana nominan al alza. Eso significa que vais a decidir a quién salváis. Esta semana, 1 a 1, vais a decir en voz alta a quién os gustaría salvar. O sea, ya. ¿Y por qué? Correcto. Voy a hacer una cosa. Voy a salvarla a ella porque creo que 2 semanas seguidas nominadas, una tercera no se lo merecería. Que Juan haya dicho mi nombre es una alegría para mí. Como, ¡ay! Una posibilidad de quedarme. Piénsatelo. Sé que no es fácil para ninguno. Pues yo mi criterio, y que es el que quiero seguir a partir de ahora, es el de puntuación y por tanto voy a salvar a Belén. Yo creo que votar por amistad nos puede hacer mal entre nosotros. Creo que un criterio, el que sea, como si me dices prefiero votar al más fuerte, es un criterio y si tú lo sigues, pues tampoco no me parece mal. Pero para mí un buen criterio justo sería el que menos puntuación. Jordi, colócate ahí, por favor. ¿Quién debe salvarse y por qué? Yo creo que mi punto de vista es Javier, porque no ha tenido tampoco el momento quizás para demostrarlo y para la larga hoguera también, que cada vez que ha habido un duelo final casi todo el mundo lo ha elegido a él. Ha dado bastantes operativas buenas, creo. Creo que se merece una oportunidad, la verdad. Yo he apostado por él porque sinceramente él me ha demostrado cosas, aunque la gente no lo vea. A mí me ha demostrado que él sabe y se merece esa oportunidad. En vista que cada uno habéis dado un nombre distinto, vais a tener 3 minutos para deliberar y valorar a quién salváis. Te recuerdo, Jordi, que como ganaste el reto de trading por parejas, al final tú eres quien tiene la última palabra. Mientras, por favor, los 4 que estáis en la zona de peligro, acompañad a María. Es una decisión difícil, pero no tienen más opción que ponerse de acuerdo, o sea que tendrán que ponerse de acuerdo. Se tendrán que poner sí o sí. Pues yo me vuelvo a ver en la silla, pero espero que sea solo en mi imaginación. Tenemos que ceder. No voy a dejarme guiar tampoco ni por sentimientos ni por personas, porque al fin y al cabo estamos en la recta final y de aquí tiene que ganar el mejor. No sabemos ni si hay que salvar a uno, a quién salvaríamos, ni si hay que nominar a uno, a quién nominaríamos. Entonces, con los 3 minutos esos que tenemos, o sea, esta semana no nada que ver con la semana pasada. Yo creo que esta semana merece estar sentado Javier, porque ha tenido muy malas puntuaciones todo el programa, pero ha tenido buenos equipos, pues eso lo ha salvado.
Los mejores se han de quedar. Y lo ideal, si uno quiere ganar, es ganar contra el mejor, porque ganar contra el peor yo no creo que tenga mucha satisfacción. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tenéis el veredicto? Sí. ¿Tenéis un nombre? Sí. Es que es muy difícil, porque es que tu postura también la entiendo. Sí. Tenemos aquí ya que se situarán en la zona de peligro. Jordi, seguramente no habrá sido nada fácil poneros de acuerdo. La verdad que no. Pues los traders hemos decidido que quien merece quedarse en la semana más en la factoría es... Javier. Javier. Que me tachen de lo que quieran, pero yo creo que la persona que se lo merecía era él. ¿Por qué? Porque le ha estado para todos, tío. Él cuando le han necesitado tradear, él el primero que se sentaba ahí y no lo ha hecho mal, ayuda muchísimo, tío. La gente que entiende un poco, tío, se va a dar cuenta que el chaval sabe tradear, tío. Creo que ha sido por amiguismo. Creo que es injusto que no hayan salvado a Judith, que se la ha jugado 2 veces ya en la final. Pero es su decisión, por lo tanto, nada que decir. Quedan 3 traders en la zona de peligro. Así que ahora es vuestro turno, miembros del jurado. La persona que debería sentarse hoy es Eric. Creo que es el que menos ha hecho esta semana, por así decirlo. Creo que el que más se merece, creo que es Eric, porque lleva alguna semana un poco más flojo y creo que él es el que más justo sería que estuviera nominado. Quizás, me sabe mal decirlo, pero quizás Eric. Es el que podría haber un poquito más... Yo tradeé con él esa semana y hizo una cosa muy rara que no... Y se me quedó grabada, ¿sabes? En plan, no malas, sino en plan decir, hostia, eso tendrías que pulirlo. Por favor, os marcháis a deliberar. Muchas gracias. Gracias. Belén, Judith y Eric, 3 concursantes que lo han dado todo, están en la zona de peligro. Pero esto es una competición y el jurado solo puede salvar a uno. Es el momento de conocer su voto. Hemos deliberado y creemos que merece continuar una semana más en la factoría, porque siempre ha estado arriba y esta semana no sabemos qué ha pasado. Eric. Pues me tocó que me salvaran los profesores y la verdad me sentí muy bien, me sentí satisfecho de que al final el razonamiento que yo vi es el mismo que tomaron ellos. Me alegro por Eric, que le hayan salvado. No he entendido bien los motivos por los que le han salvado, porque los de Belén considero que pesaban mucho más, pero bueno, era la decisión del jurado. Y así que estaba yo otra vez ahí, en esa silla. 3 veces en la tercera semana, si es que no sé qué manía me ha tomado a mí la silla. Judith, Belén, por favor, a vuestras estaciones de trading. Mal, me ha sentado mal porque al final yo era la que más puntos tenía, entonces entiendo que se debería valorar. Yo lo valoraría. Así que mal. Bueno, ha habido un momento en que cuando me he visto ya otra vez en la silla, me ha dado ganas de reír, pero por no llorar, porque ha sido, ¡ay, otra vez! Y otra vez estar en la silla. Yo te he dicho que me ha tomado cariño, pero yo a ella no le tengo cariño. Las protagonistas del duelo final deben ahora elegir a sus ayudantes. La primera en dar un nombre es la que más puntos ha sumado durante la semana, Belén. Juan. Juan. La semana que yo tradeé con él estuve bastante contenta. O sea, al principio pensaba que no y luego estuve bastante contenta. Y sin embargo me pasó lo contrario con Javier. ¿Qué compañero escoges? Voy a elegir a Jordi. No he tradeado con él, pero Jordi es muy bueno. O sea, tradea muy bien. Y precisamente la prueba de parejas lo demostró. Tenemos a los traders en sus estaciones de trading a punto de empezar un emocionante duelo final. Belén o Judith. Una de ellas estará fuera de la factoría hoy. Por delante tienen 2 horas de infarto donde van a contar con el apoyo de sus ayudantes. Empieza el duelo final. ¡Se abren los mercados!
Os recuerdo que podéis mirar petróleo, Nasdaq, S&P, eurodólar, oro, las dos, atentas al oro. ¿Cómo lo ves? Sí, yo no te puedo dar opinión así porque yo no opero así, pero si tú lo has probado y te va bien, claro que sí, hazlo. Adelante. A ver, hazlo más así. Ah, vale. Más así, a ver. Uy, ¿por qué no te sale la línea que han palpado antes de tendencia? Es que yo creo que se ha ido ya. Bueno, es igual, sabemos que es esa. Aquí en un minuto ha hecho un doble suelo. Ya. Esta es otra posible. Yo casi que quizá... Pero- Y tienes 2 entradas en compra, ¿eh? No sabes, ¿eh? Ya. Vale, Porque quiero esperar. Bueno, hasta la quito de Chicos, momento. Trading Express. Os recordamos que el Trading Express obliga a abrir una operación en menos de 3 minutos y no cerrarla antes de que haya transcurrido 1 minuto. ¿Le Voy quieres a esperar probar? a ver si me lo toca y si no O lo si meto quieres, a eso. Y pongo el Tienes 3 stop aquí minutos, debajo. Tenéis que hacer una entrada antes de los 3 minutos. Entrada. Belén entró en largo en el oro y le ha saltado el stop. Judith ha entrado en largo en oro, ha hecho la misma operación que Belén, pero se ha esperado un pelín más. Judith llegó aquí sabiendo lo que era una vela y poco más. Tiene la evolución más espectacular de todos los alumnos de la factoría. Cuando te digan que te puedes salir, la gestionas. Si la ves que va bien, ¿qué quieres hacer? ¿Estás tranquila con la operación que has tomado? No estoy muy segura. ¿No estás muy segura? Desde mi punto de vista le falta haber probado más las estrategias, por tanto tener algo más de seguridad en ellas y tener algo más de soltura en los gráficos. Sí, porque en parte tengo seguridad, pero en otra parte no. Entonces estoy intentando razonar. Si la has tomado bien. Exacto. En esta entrada que está haciendo Judith está yendo contra el movimiento previo. O sea, ella piensa que es un sitio de giro y que por consiguiente pues, los precios se pueden girar. Ay, mira, si lo había puesto aquí la orden. Ay, ya. ¿Se te ha escapado uno? Sí, porque puse la zona, pero no puse la... Judith se ha olvidado una orden que tenía que ser una orden de compra para hacer una posición, se ha equivocado y la ha puesto de venta. Eso en el mercado real lo que hace es duplicar tus pérdidas. Ya hay un primero y un segundo ahí. ¿Aquí? Sí. Esto está lateral para mí. No, sí, eso es todo lateral, pero ¿no ves ahí Esto un primero? vería Ahí hay este. 2. ¿No ves 2 ahí? Sí, pero para mí sería 1 en realidad. No, si trazas 2, traza lo que sería el primero para ti. Puntos fuertes de Belén. Tiene una buena técnica. Y puntos débiles. Tengo la sensación de que a veces no se cree las entradas, le da miedo entrar. Que por otro lado, en 3 minutos también veo aquí un 1. Sí, como si fuera 1, pero a lo mejor te llega ahí. Sí, se va para arriba. A ver, Judith. Judith está en el mercado con 2 contratos, uno en eurodólar en largo y un oro en largo. Estamos en divisas. Vamos a recordar que las divisas se pueden hacer pues como las estamos haciendo nosotros, que es con contratos de futuros, pero también se pueden hacer en Forex. Así que ahora estamos en divisas, un eurodólar, mercado más líquido del mundo. Tenemos la otra operativa en cambio del oro que está ahí, ¿verdad? No acaba de salir, está parada. Has cerrado la operación con 50 euros de beneficios. ¿Cómo vamos? ¿En el petróleo estás dentro aún? Y en el oro. Te Me he saltó. saltado el voto. Si pudiera, tío, cogería mi cerebro y se lo daría a esa persona y digo, tío, hazlo así. ¿Sabes? No estoy diciendo que yo sea el mejor, ni mucho menos, ¿eh? Pero yo creo que había ahí 2 entraditas, tío, que si hubiese cerrado un pelín antes, hubiese acabado muy diferente el resultado. Pero al fin y al cabo es operativa y ella tiene que tomar sus decisiones. Espera un segundo, que quiero ver el Vale. eurodólar. La que... Se ha quedado ahí. No, déjalo, No, igual rompe déjalo luego por que haga lo arriba. que quiera, sí. Desde que ha abierto... Y mira lo que ha hecho. Lo único que ha hecho ha sido caer desde que Sí. ha abierto. Pulsos Para mí abajo. esto va a llegar hasta aquí. Pues eso es lo que te digo, que Claro. si rompe de ahí para abajo puedes entrar. Pero por eso yo no quería entrar hasta que no rompiera el techo este como mucho. Pero tú hablas de 3, yo no te estoy hablando de 3, yo te hablo de 2. Sí, ya lo sé, para ti este era un primero y este un segundo, pero para mí eso está muy feo. No ha tradeado bien hoy. O sea, hoy Belén y yo no nos hemos entendido y la he visto muy nerviosa, no trazaba los Fibonacci bien, movía los stops, hacía unas cosas muy raras que el otro día con ella tradeando los 2 juntos, o sea, nos entendimos a la perfección desde el minuto 1.
Entrada. Te has puesto en venta porque piensas que va a caer el Nasdaq. Sí. Y bueno, de momento no me está dando mucho no la te razón. está dando la razón, pero estamos en terreno neutro. O sea, no... Sí, lo que pasa es que tengo que volver a tirar Fibonacci porque se me ha borrado todo. Uy, se ha ido Ya el tocó stop. el stop. Oh, ¿Has saltado? Es que el Nasdaq es escalofriante. Sí, Da golpe el arriba, Nasdaq golpe tiene- abajo. No, pero voy a hacer una reentrada aquí. Y vamos a decir que el stop estaba muy ceñido, ¿eh? Sí. No, venga. Bien. Entrada de Belén. Exacto. Belén Cuéntanos, Sergio. ha puesto el cebo otra vez en el Nasdaq para entrar otra vez, ya que le he saltado el stop antes, Sí. pero ella confía que vaya a bajar y ha puesto otra vez el sell un poco más arriba. Uy, han entrado en el mismo sitio. Qué raro. Sí. ¿Fuera? Ya está. Ah, no, tu stop está mucho más lejos. Ella está todavía dentro porque el stop lo tenía más alto. Es que yo ese error lo he cometido antes. Quedan 50 minutos. Esta es la que tengo más fe, quizás. Pues si te llega ahí. Ahí. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Proceso o no? Es que... De un ABC. Porque sería B, C, ya te lo hubiese delantero, ¿me explico? Sí, sería A, B, B, C. Eso es lo que me da miedo. Me he hecho bastante caso, creo, vamos, desde mi punto de vista, yo lo que notaba, me preguntaba, yo le decía, ojo aquí, esto, lo otro, ella me tomaba acción y no ha hecho nada que diga yo, tía, ¿qué has hecho? ¿Sabes? Como me pasó con Esteban, quizás. ¿A quién? Sí. ¿A quién? ¿A quién? Sí, a Jordi. ¿Jordi? Dime. Vale, mira, estoy en el petróleo. Entonces, el de esta estructura mayor que llega al 161, 261, ya la ha hecho. Olvídala. Ha Ya hecho, la ha vale. hecho. Pero- Te tienes que esperar hasta aquí. Ya la ha hecho, olvida esta estructura. Vale. Primero, segundo, Y tercero, tercero. no la has pillado. Fuera, No. olvídala. Vale. Olvídate. Luego, ¿Me dejas el mouse? sí, perdón. Eso es un rollo. O sea, una buena entrada es... Tiempo, Jordi. Está muy alcista, pero es que esto está... Vale, Joicha ha vuelto a poner corta en el Nasdaq. Con un stop muy lejos. Pero es para hacer una operación grande. Con lo cual, el riesgo-beneficio es correcto. Esta es larga, ¿no? Pues tranquila, olvídate. Señores. Trading Express. Venga, Judith. En verdad te diré algo. Me recuerda cuando iba con mi abuelito, los corderos, cuando íbamos... Al matadero. Venga, No, Judith, que te quedan 2.45 para hacer una entrada. Hacer una entrada significa que podéis duplicar una entrada que tenéis, ¿eh? Es meter un contrato en el mercado, uno o más. Ya está. Dale, dale, que ya le he puesto. Entrada de Belén. Un minuto tienes que aguantarla. Belén está corta en Nasdaq. ¿El Judith. SP? El SP en venta. Las dos están en la misma dirección de mercado. No, no, muy arriba, ¿eh? Dime. No, lo voy a bajar ahora. Lo voy a poner... Esto la has tenido que hacer por sobrevivir, no pienses que... ¿Me explico? O sea, tienes que cerrar las cierras. Pero es que está ahí. Al oro es Lo hemos este, dejado vale, vale. abandonado. Es que no sabía que este era el oro, ¿eh? Ya está. Lo hemos no, no. dejado abandonado antes porque estaba para allá, pero se ha Pues, quedado ahí. A ver. Ah, estamos en un minuto, pásalo a 3. Se ha quedado ahí haciendo el tonto. ¿Quién creéis que trae lo mejor de momento? ¿Qué pregunta? Decírmelo bajito. Sí. Bueno, Belén A se ver, está Isabel. poniendo la operativa en positivo. Javier. Parece que está rompiendo la zona. Vamos a ver si lo consigue. Ahí está. Yo creo que Belén le pudo toda esta parte de que estaba en un duelo, porque hemos visto la forma en la que tradeó y tradeó de otra forma a la que ella normalmente lo hace, tanto en casa con prácticas como en las prácticas que hacemos aquí en la factoría. Y creo que fue esa presión que tuvo que la ha hecho tradear con riesgos más grandes. 30, que está secando la cabeza. Madre mía, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese Nasdaq? Se ha cagado la cabeza el bebé. 35, 40 y se va, se va, se va. Se va, chicos. 55. Madre del amor hermoso. Venga. Me voy a proteger, yo creo. Muy bien. Porque está. 55, 60, sigue Dime. bajando. Y Belén acaba de proteger. Acaba de. ¡Eh! 75.
80 dólares, 90 dólares, 95 dólares. Ya está Judith está en llorando. 160 Está llorando. Oh, 160. en el Nasdaq, Bueno. pero en diferente punto. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora Van 140. muy bien las dos. Trading VIP. Las dos personas hoy han pedido mi ayuda. Y curiosamente las dos personas han pedido mi ayuda en la misma entrada, en el mismo producto financiero, en el Nasdaq, las dos. Vale, pues la otra que tenía era esta, que pienso Quiero que va a dar lo ser mismo. alcista, pero es que Ya lo he está hecho, pónmelo 15 minutos. 38 aquí, 3, que era donde había que 2, tomarla. 1. Aquí podías poner una Jordi. bajada y aquí el stop para Vale. ir a Se ha buscar toda la acabado. bajada. Vale, ya le he metido, ¿eh? Entrada de Belén. Están todas en cortos en Nasdaq. Las dos veían la operación, era una operación que tenían ciertas dudas de si está correctamente puesta. El problema es que es una operación de largo plazo, es una operación que probablemente se resuelva mañana. Con un trading de 2 horas, prácticamente imposible que haga ese recorrido en tan poco tiempo el precio. Pero si te la miras desde un punto de vista técnico, está bien hecha, está bien realizada. Ya tenemos 110 dólares en el Nasdaq. Belén está en más 120. Aquí tenemos 115. Ah, no, esa es Judith. 115 dólares. Perdona. Bueno, más 25, más 25. Más Aquí 15. más 10. 105. Tenemos 135 dólares. Va a acabar el tiempo, valora. Venga, Judith. 140. 120. 120 dólares. Tiene protegido, pero ahora aquí está decidiendo si esperar el break-even o cerrarla. ¿Cuánto tienes? 5. 5. Último minuto, Belén está mirando si le salta el stop, si no le salta, si la cierra a mano, si no la cierra. Le queda un minuto. Bueno, tú ya estás fuera, tranquila, relajada. Ya terminó. Traders, se cierran los mercados. Aquí ha acabado el duelo final de trading. El ganador del programa obtendrá 100.000 euros en una cuenta de trading de Naga y se hará con el pack Master Trader de la Escuela de Trading y Bolsa para Torpes.com. ¿Puedo abrazar a Belén? Colocáis, por favor, Sí, capella. No me gustaría irme porque no me quiero ir, quiero ganar. Pero me dolería mucho que ella también se fuera, o sea, que ella se fuera porque no quiero que se vaya. Así que estaría muy bien que nos salvaran a los dos. Mi compañera de habitación. No. Hola. Ea. Hay cosas que no he controlado suficiente. Pero bueno, dada la situación, he hecho lo mejor que lo he podido, pero sinceramente creo que me voy a ir. Es que no creo que se vaya a ir Judith. Entonces, no sé. Buah, pues cuando veo a Belén nominada, ahí en la silla sentada me pienso que es súper injusto. No por nada, es porque ella ha hecho un concurso muy bueno. Siempre ha estado arriba y te hace ver que puedes estar arriba, pero en cualquier cosa que te vaya mal, te hace sentarte. Ahora el que se vaya una de las dos, y ahora ya empieza a ser un poquito más, duele más, ¿no? Esta noche ahí en la casa esperan una noche larga. Las dos, supongo que porque han tenido los mismos profesores, buscan el mismo tipo de entradas. Eso hace que sea muy difícil juzgar quién ha operado mejor y quién ha operado peor. Recordamos que hay 4 Trader Coins en juego. 3 los otorga el jurado y 1 que lo marca las ganancias o pérdidas de cada trader en la sesión. Y a ver los miembros del jurado qué tienen que decir. Empezaremos por Sergio. Esta vez para mí no ha sido difícil elegir una ganadora, como la pasada veces, porque he visto que han hecho una progresión tremenda, una mejoría tremenda las dos. Tengo que decir, de verdad me ha impresionado porque he visto 2 pilotos conduciendo un coche de carrera en una Fórmula 1
pero para mí ha llegado al traguardo igual. Y tengo que decir, para mí no puedo decir que han ganado, porque todas las dos es un X. Los dos son iguales. ¿Me estás diciendo Impacto. que hay un empate? Impacto. Me voy a dirigir primero a Belén, aunque en realidad esto es para ambas, porque la parte técnica ha sido brutal. O sea, hemos visto todos los miembros del jurado cómo habéis entrado ambas prácticamente en los mismos sitios. Esto es fruto del aprendizaje que habéis hecho en la escuela, que evidentemente os ha llevado a colocar posiciones y a ver exactamente las mismas entradas, un poquito antes o un poquito después, pero prácticamente iguales. Judith me había puesto una venta en el mercado y la salida era una venta. Me he dado cuenta de que se había equivocado. Es decir, había colocado otra venta de salida en el sitio donde debería de haber tomado el profit. Esto es algo que a veces nos ocurre a los traders. Y en un sitio normal, pues yo le hubiera dicho a Judith, oye, te has equivocado, tienes que cambiar la orden, anularla y poner la correspondiente, que era una compra. Pero esto era una final. Entonces, en una final me tengo que agarrar a cualquier cosa. He visto muy bien psicológicamente a Judith, pero para mí ese error ha sido catastrófico y entonces no me queda más remedio que darle mi punto pues a Belén. Me toca valorar la gestión del riesgo. Las dos lo habéis hecho muy bien. Habéis protegido cuando teníais que proteger, habéis puesto los profits correctos, las relaciones profit-riesgo eran correctas, pero una de las dos las ha ajustado, desde mi punto de vista, a algo mejor. En este caso es Judith. De momento tenemos un Trader Coin que va para Belén y un Trader Coin que va para Judith. Tendremos que ver el último Trader Coin del dinero. Vamos a ver cómo habéis quedado, porque ese será el decisivo. Y en este caso, Judith se lleva este Trader Coin, el del dinero. Felicidades, felicidades Judith. Te quedas una semana más en la factoría. Bien, un aplauso. Ha sido como wow, lo tengo yo y que sigo otra semana aquí, qué ilusión, qué ganas, pero otra vez no he podido volver a disfrutarlo, porque eso suponía, esa alegría mía o que yo me quedara suponía que Belén se tuviera que ir. Y eso no me ha gustado. Y Judith, tío, una campeona brutal, nos ha dado una lección a todos de que querer es poder, de que con compromiso se consiguen las cosas. Los quiero ya. Y no sé cómo ha podido pasar esto, la verdad, porque creo que el programa se queda sin una finalista. Así es este programa. Un mal día te puede sacar y eso no quiere decir que seas bueno o malo haciendo trading. Vale, con Amparo fue el primer palo y con Belén ha sido el segundo palo. Bueno, te aporta mucho en la casa y no sé, es una tía 10 para mí. Hasta pronto. En la vida real, por así decirlo, no empatizas tanto con la gente como lo haces aquí. Y eso es bonito. Que muchas gracias por la oportunidad, que os quiero un montón, al equipo y a mis compañeros. Que no quiero volver a llorar, porque he llorado mucho. Pero bueno, que estoy súper agradecida, muy contenta con la experiencia
y que eso seguro que no se me va a olvidar nunca. Así que con eso me quedo. ¿Qué Belén has descubierto de decir, ostras, esto no me lo esperaba, no sabía que fuese capaz, no tiene por qué ser en negativo, ¿eh? Yo lo que me he dado cuenta aquí, yo, aunque no lo parezca en ocasiones, soy una persona bastante insegura. Siempre tengo como que estar repitiéndome que yo puedo y tal. Y me he dado cuenta aquí que poco a poco voy saliendo de ahí, que estoy avanzando. Se terminó la semana 4, una semana diferente. Me han salvado los profesores en la zona de peligro, me sacaron de la zona de peligro. Quiero pues demostrar que no han tomado una decisión equivocada. Se terminó yendo Belén, una compañera muy querida, que pues la vamos a echar de menos, pero sabemos que tuvo una mala tarde de trading, como cualquiera podemos tenerla. Entonces, pues, nada. Te vamos a extrañar, Belén. ¿Vale? Saludos. Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar. Aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera. Suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos.